razones por las que Dios desea que tengas un encuentro con el Espíritu Santo. Número uno, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego en el versículo 4, en la última parte dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, esto es para aclarar, porque hay gente que piensa que el Espíritu Santo no es Dios. Recuerden, el Padre es Dios, el Hijo, Jesucristo, es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Ellos no se pelean entre sí, no contienden entre sí. El Padre quiere estar glorificando al Hijo. Siempre dice la Escritura que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el Padre quiere que el Hijo tenga un nombre que sea sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero el Hijo, cuando estaba en la tierra, decía, el Padre mayor es que yo. Entonces, no es que realmente, porque si hablamos de la triunidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coexistentes, son coiguales. No es que alguno sea mayor que el otro, pero cada uno quiere darle gloria al otro. Ellos no son egoístas. El Espíritu Santo dice, Él me glorificará. Jesucristo dice que el Espíritu Santo glorificará a Jesús. Es decir, ellos no pretenden glorificarse a sí mismos, sino glorificar al otro. Entonces, esto es algo maravilloso. El Espíritu Santo es Dios, y el apóstol Pedro aquí en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en el versículo 3 había dicho que él estaba mintiendo al Espíritu Santo. Obviamente no engaña al Espíritu Santo. Usted puede mentirle, pero no lo puede ser engañado, porque Él es Dios y Él todo lo conoce. Ahora, otra razón por la que Dios quiere que yo tenga un encuentro con el Espíritu Santo es porque Él nos convence de lo que está mal. El Espíritu Santo nos convence de lo que está mal. San Juan 16, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros vamos a predicar el evangelio y queremos que la gente se convenza de que la condición en la que están en pecado es mala y que necesitan arrepentirse, es obligatorio, es necesario, es indispensable que el Espíritu Santo esté en operación. Cuando la gente está en pecado y sienten una voz en la conciencia que les dice lo que estás haciendo está mal, ciencia de las personas. Amén. Necesitamos tener un encuentro con el Espíritu Santo. Es porque sin el Espíritu Santo no hay salvación. San Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Amén. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces necesitan nacer del agua, que sería la palabra, y del Espíritu Santo. Si no, no puedes entrar en el reino de Dios. San Juan 16, 7. También nos dice lo mismo que acabamos de leer ahorita, 16, 7.
que Él es el que convence al mundo de pecado, justicia y de juicio. O sea que sin esto no podrían salvarse. La única manera como la gente se salva es que se den cuenta que están mal para que se puedan arrepentir. Nunca pensemos que la gente se arrepiente o se convierte porque nosotros tenemos mucho, ¿cómo se dice? Muy buenas palabras acomodadas que hacen que la gente se arrepienta o se convierta o se convenza de algo. No, es el Espíritu Santo el que toma nuestras palabras y hace que esa gente sea transformada, sea tocada. Sin Él nada podemos hacer. Ahora, otra razón es porque Él nos recuerda las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Eso es por eso que Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro con el Espíritu Santo, porque Él nos recuerda las enseñanzas de Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces tú quieres tener en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo, las palabras del Señor presentes, necesitas al Espíritu Santo porque Él te enseñará todas las cosas y te recordará lo que Jesús ha dicho. Ahora, otra razón por la que Dios quiere que tengas un encuentro con el Espíritu Santo es porque Él es el que permite que tú y Dios puedan tener comunión. Es el Espíritu Santo el que permite que nosotros podamos tener comunión con Dios. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos permite tener comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos ha dicho que el Padre está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Amén. Luego también dice que Jesús murió en la cruz del Calvario cuando vino aquí a la tierra y luego subió, ascendió y está a la derecha del Padre o a la diestra del Padre. Y también nos dice que es el Espíritu Santo el que descendió hace más de 2000 años el día de Pentecostés para quedarse ministrando aquí en la tierra. Entonces, Él es el que está aquí con nosotros, mostrándonos al Padre y mostrándonos al Hijo. El Espíritu Santo tomará de lo mío, dijo Jesucristo, y lo pondrá en vosotros y os lo hará saber. También Él es el que hace que las cosas profundas de Dios estén en nosotros. Ahora sigamos. Otra razón, aparte de la comunión, por la que Dios quiere que tengamos un encuentro con el Espíritu Santo, es que Él nos hará estar seguros de que somos hijos de Dios. Recuerde que Satanás, el diablo, siempre vendrá a ponernos la duda de si somos hijos de Dios o no, de si somos salvos, o usted se enoja o se siente mal con su esposo, con su esposa, o hace algo que usted se siente mal, inmediatamente viene ese pensamiento, ¿será que yo sí soy hijo de Dios? Entonces, ¿por qué reaccioné? ¿Por qué hice así? ¿Por qué esa forma en mí? Entonces es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que le hace estar seguro a usted que usted es hijo de Dios. Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Por eso usted está convencido y aunque usted hoy se enoje o pase algo, pero usted va y se arrodilla en la presencia de Dios y llora y le dice, Señor, yo sé que yo soy tu hijo, aunque muchas veces soy infiel, tú permaneces fiel. Porque es el Espíritu Santo el que le da testimonio a su espíritu. Romanos 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, es el que nos permite
decir Abba, que significa papá, Abba, Padre. Entonces, cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted puede orar al Padre como un verdadero hijo, porque tiene el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo de Dios. Qué poderoso esto, porque ya no venimos a rogarle a Él como si estuviéramos en esclavitud. Un esclavo no pide igual que un hijo. ¿Sí? Usted Amén. y yo hemos experimentado muchas veces pedir como esclavos, en temor. El esclavo se acerca al amo en temor, se acerca, patrono. No sé cómo una palabra que me entienda mejor allí en Ecuador, cuando usted se acerca a su jefe y se le acerca como con temor, ¿será que este año me puede dar un aumento? Pero usted le da temor acercársele al jefe a pedirle un aumento, ¿verdad? Pero el hijo se acerca al padre y le pide las cosas de una forma de confianza. Lo hace en una forma sin temor, porque él sabe que es hijo. Ahora, otra razón por la que necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo es porque Él nos ayudará a orar como conviene. Amén. Muchas veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, no sabemos si es la voluntad de Dios o no. Y empezamos con esa lucha, ¿será que oro así o será que oro así? Pero el Espíritu Santo te ayudará a orar como conviene. Entonces recuerde, el punto anterior fue porque el Espíritu Santo te hará estar seguro de que eres hijo de Dios. Él te ayudará a orar como conviene. Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo estoy seguro que la mayoría, o si no todos de los que estamos aquí en esta conexión, hemos experimentado el estar orando y de repente empezamos a gemir, a llorar por algo que a veces ni siquiera sabemos qué es. Amén. Y no podemos parar y quizás a los días o al otro día o hasta el mismo día nos llama alguien y nos dice, wow, yo ayer estaba con una situación y pasó esto y después entendemos por qué era que estábamos en esa situación e intercediendo con gemidos indecibles. Pero es el Espíritu Santo dentro de nosotros el que nos ayuda a esa intercesión. También muchas veces oración en lenguas, que quizás su mente, su cerebro no entiende las palabras que usted está diciendo, pero el Espíritu Santo y su espíritu están en comunión. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces usted empieza a orar por cosas que usted en su mente no sabe, pero el Espíritu Santo sí sabe. Ahora, otra razón es porque el Espíritu Santo, Él es quien nos permite conocer lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:9. Recuerde, Él es el que nos permite conocer lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Recuerde, no lo ha visto un ojo, no lo ha oído un oído, ni han subido en corazón de hombre, es decir, no se ha pensado naturalmente. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que Dios, sino el Espíritu de Dios? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Usted quiere saber qué cosas Dios le ha concedido?
necesita la revelación del Espíritu Santo. Por eso es que hay muchas personas que estamos orando como si fuéramos esclavos y no nos damos cuenta que hemos recibido muchas cosas. Es como, yo siempre doy este ejemplo, es como hay gente que recibió una herencia, pero no sabe. O sea, les dejaron una herencia tremenda, pero si no la van a reclamar, pueden estar aguantando hambre. Podrían estar con muchas carencias, con muchas dificultades, pasando hambre, hasta que no tengan el conocimiento de que tienen una herencia, no van a ir a reclamarla. Por eso hay muchas cosas que ya tú tienes de parte del Señor, pero solamente a través de la revelación del Espíritu Santo, tú vas a conocer lo que te ha sido concedido. Dice, lo cual también hablamos, versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Señor. Ahora, Amén. la mente del Señor no es el cerebro del Señor. Una cosa es el cerebro, recuerde, cuerpo con cerebro, alma con mente, espíritu con el Espíritu Santo. Pues una persona salva tiene un cuerpo con cerebro, ¿cierto? Los seres humanos, incluso hasta el inconverso, también tiene cuerpo con cerebro, alma con mente, el inconverso también. La diferencia está en el espíritu. El creyente solamente tiene el espíritu humano unido al Espíritu de Dios, mientras que el inconverso tiene el espíritu dormido. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro espíritu en unidad con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es lo que nos permite tener la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? La mentalidad que hubo en Cristo. Es decir, Cristo no mentía, yo tampoco quiero mentir. Cristo no adulteraba, yo tampoco quiero adulterar. Tengo la mente de Cristo, la mentalidad, la forma de ser de Cristo me ha sido dada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren parecerse cada día más a Cristo? Amén. Amén. Entonces es el Espíritu Santo es el que me da la mente de Cristo, la mentalidad, la forma de ser de Jesús, la deposita en mí. Recuerde que les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío, dijo Jesús, y lo pondrá en vosotros. Si yo quiero más de Jesús, necesito que el Espíritu Santo lo ponga en mí. Otra razón por la que Dios quiere que tengamos un encuentro con el Espíritu Santo es porque Él te ayudará a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Aleluya. por cuanto me ha ungido para, no es sin un propósito. Siempre Dios hace las cosas con un propósito. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, el Espíritu del Señor está sobre una persona porque lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, llevar el evangelio a los necesitados. Amén. A sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen heridas. A pregonar libertad a los cautivos, es que ya no tienen que estar más en la condición en la que se encuentran, aprisionados al pecado y a ataduras y a vicios y a cualquier clase de adicción. Vista a los ciegos para que vean lo que no veían antes.
sea física o sea espiritual, a poner en libertad a los oprimidos, tanta gente que está en depresión, opresión, ansiedad, tristeza, ganas de suicidarse. A predicar el año agradable del Señor se refiere a algo que en el Antiguo Testamento nos habla del jubileo, que era cada tantos años las personas que habían sido llevadas como esclavas, se les perdonaba las deudas que tenía y se les dejaba libre. Porque había gente que por causa de que no podían pagar sus deudas, se tenían que vender a sí mismos como esclavos para pagar su deuda. Pero después de servir 7 años los debían soltar. Y después de 7 por 7, 49, en el año 50 se celebraba el jubileo. El jubileo era una fiesta de liberación donde se entregaban tierras, donde se devolvían esclavos, una fiesta de liberación, de libertad, de restitución. Y cuando dice el versículo 19 que le envió el Espíritu Santo, lo ha ungido para predicar el año agradable del Señor, está diciendo, me ha enviado a proclamar jubileo, a proclamar un año de liberación, a proclamar un año de libertad. Entonces el Espíritu Santo te ayudará a hacer la obra de Dios. Basta ya de estar haciendo la obra de Dios en nuestras propias fuerzas. Aleluya. Nuestras propias fuerzas no Aleluya. vamos a lograr los resultados que Dios quiere. Amén. Amén. Ahora, otra razón es porque el Espíritu Santo te ayudará a trabajar para Dios por sencilla que parezca la labor. Porque muchas veces nosotros queremos trabajar para Dios solamente en lo que es complicado o en figurar o en cosas que nos eleven el ego, nos levanten delante de los hombres, pero hay otras labores y trabajos que son para Dios, que Dios quiere, que no necesariamente nos hacen más famosos ni elevan nuestro ego, pero el Espíritu Santo es el que nos ayudará a tener ese querer, ayudar a la gente, aunque sean cosas que no nos den más fama. Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos 6, 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿A cuál trabajo se refería? De servir a las mesas y de repartir comida a las viudas. O sea, un trabajo que hoy en día nosotros diríamos, yo no necesito estar lleno del Espíritu Santo para hacerlo. Eso decimos nosotros. Pero según lo que está diciendo aquí la palabra, era necesario que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que pudieran ser encargados de un trabajo, entre comillas, tan sencillo. En el versículo 4, los apóstoles dicen, y mientras ellos hacen eso, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, mientras los apóstoles se preocupan por orar y leer la palabra, los otros se van a encargar, los diáconos se van a encargar de repartir comida, de ayudar a las viudas y de hacer todo lo que tiene que ver con esta parte de ayuda social. Pero necesitaban estar ungidos y llenos del Espíritu Santo para poder hacer esto. Parece paradójico, pero asegúrate que cualquier cosa que hagas para Dios, por sencilla que sea, así sea barrer en la casa del Señor o limpiar, lo que sea, asegúrate de hacerlo lleno del Espíritu Santo, porque no va a ser para vanagloria, no va a ser para propósitos carnales, sino que va a ser para la gloria de Dios. Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos para que repartieran comida. Y creció la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, mire cómo puede representar un gran crecimiento para la iglesia del Señor Jesucristo que alguna gente llena del Espíritu Santo esté sirviendo a las mesas y atendiendo a las viudas. Porque si ellos están llenos del Espíritu Santo, ellos se van a encargar de esa parte y los apóstoles van a poder dedicarse más a la palabra, a la oración, al ayuno, a la búsqueda. Y el resultado, ¿cuál va a ser?
que el número de los discípulos se va a multiplicar grande. Dice también, Amén. sacerdotes obedecían a la fe, o sea, personas que antes eran religiosas empezaron a obedecer a la fe de la iglesia primitiva, del cristianismo, a causa de ese cambio y reestructuración que hicieron de conseguir 7 varones llenos del Espíritu Santo. Ahora, otra razón por la que Dios quiere que tengas un encuentro con el Espíritu Santo es porque vas a ser un canal de liberación. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que si el Espíritu Santo está en un lugar, en una persona, empieza a traer libertad. Segunda de Corintios 3:17 lo dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y eso es lo que queremos para nuestra ciudad, eso es lo que queremos para nuestro país, libertad. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, tú quieres sanar a todos los oprimidos por el diablo, necesitas que Dios te unja con el Espíritu Santo y con poder. Para que esto pueda suceder. Esto no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Nosotros no liberamos ni una mosca, no sanamos ni una mosca si el Espíritu de Dios no está en nosotros, Él haciendo la obra. Nosotros solamente somos canales, somos cuerpos que tenemos la unción que es de Él. La unción es del Espíritu Santo y nosotros simplemente somos un recipiente, un vaso mediante el cual Él puede derramarse y permitir que toque a otras personas. Ahora, otra razón por la que debemos tener un encuentro con el Espíritu Santo es porque Él nos ayudará a elaborar diseños. Amén. Diseños para lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos creen que necesitamos nuevos diseños, Amén. estrategias en cada momento, en cada circunstancia, Amén. porque los tiempos cambian, las sociedades cambian? Es más, esta pandemia hizo que muchas cosas en las sociedades, en los países, cambiaran, y de acuerdo también a todas las cosas que van cambiando, el Espíritu Santo acomoda también que todo vaya funcionando de la forma correcta. Pero si no estamos atentos al Espíritu, no vamos a saber qué hacer o cómo actuar en medio de las situaciones. Éxodo 31, versículo 1 al 11 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en todo arte. Ahora fíjese, dice, yo lo he llenado del Espíritu de Dios en. Es como decir que Dios te puede llenar del Espíritu Santo a ti y manifestarlo en diferentes clases de dones. En otra persona también lo llena el Espíritu Santo y le deja otro tipo de dones, porque a todos Dios nos tiene con un propósito específico. Es el mismo Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 12, pero hay diversos ministerios y diversas operaciones. Entonces el mismo Espíritu Santo te llena, pero las operaciones y los ministerios, según 1 Corintios 12, son diversos. Entonces no critiques al que tiene otro ministerio y otras operaciones, ¿sí? Porque es el mismo Espíritu Santo. Dice, versículo 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella,
y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Ahora yo aparece, llama a los que hacen cosas en metal, en la parte de la metalurgia. Encontramos hasta diseñadores de ropa, que dice las vestiduras santas de Aarón sacerdote, vestiduras de sus hijos. O sea, ahí vemos hasta sastres, incluso hasta una parte que hoy en día llamaríamos química, porque son los que van a hacer el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Entonces, fíjese cómo alguno de los que nos está escuchando en esta hora a través de la radio, usted es diseñador gráfico, pero usted tiene una ventaja sobre los demás diseñadores gráficos. Es que si usted se llena del Espíritu Santo de Dios, Él lo llenará de sabiduría para hacer diseños y para todo arte gráfico. Gloria a Dios. Si usted es una mujer que, porque también estamos hablando de que el Espíritu de Dios viene a reestructurar y a cambiar no solamente lo espiritual, sino también los trabajos, las empresas y tantas cosas que muchos están en estos días orando y Señor, ¿cómo voy a hacer de ahora en adelante para mi trabajo? Bueno, aquí está la respuesta. El Espíritu de Dios va a darte diseños. Amén. Sí, Señor. Va a darte formas, va a darte habilidades para todo arte, para todo, para vestiduras, para la unción, para la química, para diferentes artes. El Espíritu de Dios te va a dar sabiduría en todo esto. Nosotros a veces pensamos que la unción es solamente para predicar. No, la unción se va a manifestar incluso para que podamos servir correctamente con entidades para nuestros vecinos. Y lo último que quiero tocar, porque sé que he tocado muchas cosas, y es el Espíritu Santo también desatará el mover profético de los tiempos. Amén. Entonces, por eso Dios quiere que tú tengas un encuentro con el Espíritu Santo, porque Él ya lo ha dicho en su palabra, que es la palabra profética más segura. Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 17 al 21. Y usted sabe que a los esclavos y a los siervos se les tenía relegados de toda actividad religiosa, si acaso podían ver desde los atrios, era mucho. Pero el hecho de que diga que el Espíritu de Dios va a venir sobre sirvientes, hombres, sirvientes, mujeres, ya es una gran cosa maravillosa, que ya no tiene que ver que si usted es esclavo o no es esclavo, que si es empleado, que si es empresario, que si es rico, que si es pobre, que si es una persona renombrada o no. Sobre toda carne derramaré de mi espíritu en aquella hora y profetizarán. Dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y les digo esto para recordarles también lo que hablaba el lunes aquí en Radio Dinámica, que Pedro fue enviado por el Señor a la casa de Cornelio para que les hablara, y en visión le habló. Eran personas que Pedro no creía que pudieran merecer el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, así como nosotros muchas veces pensamos que hay personas que no merecen el Espíritu Santo se derrame sobre ellos y pensamos que tienen que ser así, así, así para que se pueda derramar. Pero el Espíritu Santo siempre nos sorprende, porque Él va a hacer una cosa tremenda en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro estado, en nuestro país. ¿Qué cosa va a hacer Él? Él va a empezar a bautizar con el Espíritu Santo, aún sin que hayan predicadores por allí imponiendo manos.
Aleluya. Va a empezar a bautizar en los barrios, así como le pasó a Pedro. Mire, Pedro fue a la casa de Cornelio y le dijo, ustedes no saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil y hablar y acá, pero como el Espíritu de Dios me habló a través de una visión, entonces yo he venido a ustedes. Y él les empezó a predicar el evangelio, les empezó a hablar de la salvación, de lo que Cristo había hecho y de cómo Cristo libertaba a los cautivos. Y de repente dice, mientras él aún estaba hablando, cayó sobre ellos de repente el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, y los que habían ido de la circuncisión con Pedro los oían que hablaban en lenguas y bendecían al Señor. Y él dijo, entonces, ¿quién puede impedir que estos sean bautizados en agua? ¿Sí? Entonces nosotros muchas veces le ponemos limitaciones a Dios, pero Él es todopoderoso. Amén. Y así como sucedió con la casa de Cornelio, que eran gente gentil, que no conocían muchas cosas, pero que estaban anhelosos, deseosos. Así hay mucha gente hoy en día que no conocen muchas cosas, quizás de la palabra, no conocen muchas cosas acerca de nuestras congregaciones, pero que tienen un hambre, tienen una sed de Dios, porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento, han tenido que encontrarse con ellos mismos y reconocer que necesitan ayuda de Dios. Y por eso el Espíritu Santo de Dios en estos últimos tiempos, antes de que venga el día grande y terrible, antes de que se acabe todo esto, el Señor quiere derramar de su espíritu sobre toda carne. Por eso en esta hora yo te animo, hermano, no dejes de buscar la presencia del Señor, buscando tener encuentros con el Espíritu Santo, porque lo que Él hace en nuestra vida es demasiado positivo. Lo que Él hace en nuestra casa es demasiado positivo. Lo que Él hace en nuestro vecindario, en nuestro cantón, lo que Él hace en nuestra ciudad es demasiado positivo. Si queremos ver cambios en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra ciudad, necesitamos que el Espíritu de Dios sople de los cuatro vientos. Aleluya. Que el Espíritu de Dios sople del norte, sople del sur, sople del oriente y del occidente, y que veamos niños y niñas profetizar, que veamos jóvenes, jovencitas tener visiones, que veamos a los ancianos soñar sueños, orar, y Shalom Asaya, aún la gente de escasos recursos profetizar. Un mover de Dios en los barrios, en los cantones, mientras empiezan a abrirse puertas para predicar la palabra del Señor de nuevo en los barrios. Que mientras se abren las puertas para que vuelvan a poner su sonido, pastora que está escuchando, que le abren puertas para poner su salido en la calle, para que en la cuadra donde usted vive la gente escuche la palabra, quizás todavía manteniendo ciertas restricciones a causa del distanciamiento que debe haber entre las personas. Quizás usted no va a poder poner sus manos sobre ellos, pero yo le digo una cosa: si usted crea esta palabra, que en los últimos tiempos Él derramaría de su espíritu sobre toda carne, usted va a empezar a ver como gente, sin que usted lo toque, va a recibir el bautismo. Amén. Amén. Va a ver como gente a través de la radio, a través de transmisiones por Facebook, de YouTube, la gente va a ser bautizada en sus casas. Los niños van a empezar a tener sueños, visiones, revelaciones, van a empezar a decirle cosas proféticas que usted no va a entender ni de dónde sacó él ese conocimiento, porque va a ser el mismo Espíritu Santo de Dios que lo va a traer a cumplimiento, porque estamos a las puertas de algo grande. Estamos a la puerta ya estamos en los últimos tiempos, pero antes de que suceda todo eso, el Señor se quiere mover con poder, porque Él viene por una iglesia poderosa. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y la única forma que su iglesia esté sin mancha y sin arruga es por la intervención del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se mueva con poder, que nos dé encuentros a nosotros, encuentros con el Espíritu Santo a nuestros hijos, encuentros con el Espíritu Santo a nuestras congregaciones, encuentros con el Espíritu Santo en nuestras cárceles, en los hospitales. Oh Dios, rogamos que hayan encuentros con el Espíritu Santo en sueños, en visiones, en las clínicas, en las cárceles, en las universidades. Oh Señor, en cualquier lugar, en los barrios o en las calles, la gente tenga encuentros. Oh Espíritu de Dios, yo te ruego que te muevas con poder, sopla de los cuatro vientos.